Hola chiquillos, espero que todos se encuentren bien. Sé que estamos con el tiempo en contra, por tanto voy a tratar de ser breve con el video y explicar cómo es un circuito RLC básico y cuál es el procedimiento para poder calcular la corriente total y la impedancia total, que es lo que yo les estaba pidiendo hasta el momento. Entonces, corriente total e impedancia total. Lo primero que hay que hacer es pasar los elementos pasivos a su correspondiente valor en impedancia. Sabemos que Z1 es un elemento resistivo de 1 kilo y no tiene ningún elemento imaginario. Por tanto, la impedancia nos queda de esta manera. Luego podemos pasar a su forma polar y sabemos que la resistencia no produce ningún desfase, por tanto su ángulo es de cero. Inmediatamente tenemos la impedancia correspondiente al inductor y sabemos que para obtener el valor imaginario necesitamos multiplicar o utilizar la fórmula 2pi por f por L, que es lo mismo también que decir omega L. Entonces, calculando la reactancia de esta impedancia, tenemos 2pi por 50, la frecuencia de la fuente, y el inductor, que es 1 por 10 a la menos 3. Eso nos da un valor de 2pi por 50 por 1 por 10 a la menos 3, 0.314. Tanto esa impedancia se forma de 0 resistencia más J 0.314. Y ahora nos queda el condensador, que ustedes ya conocen la fórmula, omega L o 1 partido en 2pi por F por C. Perdón, acá es C. Entonces Z3 sería 1 partido en 2pi por 50 por el valor del condensador, que es 1 microfaradio. Y ese valor es 1 partido en 2pi por 50 por 1 por 10 a la menos 6. Y su reactancia es de 3183,1. Por tanto, la impedancia 3 nos queda como 0 menos J 3183.1. 3183,1. Tanto Z2 como Z3 son reactancias puras, por tanto en este valor, para poder calcularlo, simplemente el módulo pasa a ser el valor del imaginario y el ángulo en el caso del inductor es 90 grados y en el caso del condensador es el mismo valor, 3183,1, pero el ángulo de desfase es menos 90. No se olviden de ese detalle. Bien, ahora lo que necesitamos, obviamente, para poder calcular la corriente es conocer el voltaje vectorial y la impedancia vectorial, ambos en forma polar, para poder hacer la división de este elemento como ya lo hemos venido haciendo. Entonces, si tengo tres impedancias en serie, yo simplemente las puedo sumar, ya que están en serie, y obtener la impedancia total. Z1 en este caso es 0, perdón, 1000 más J0 más 0 más J 0,314 más 0 menos J 3183.1. Aquí yo puedo hacer la suma directa de los complejos
anticipando ya que esa impedancia total va a ser de 1000, ya que ninguna de estas tiene un valor resistivo, y tengo que efectuar la suma de estos dos elementos. Sería 0.314 más menos 3183.1, y eso me da un valor de menos 3182.79, o sea, menos J 3182.79,79. Bien, aquí yo puedo sacar ya inmediatamente el módulo y el ángulo de desfase con la fórmula que ustedes ya conocen. Raíz de 1000 al cuadrado más menos 3182.79 al cuadrado, que nos da 3336.19, y el ángulo sería de 83.1 dividido en 1000, y nos da un ángulo de menos 72.56, menos 72,56 grados. Bien, entonces ahora estamos en condiciones ya de calcular la corriente total. Voltaje 120 con ángulo de 0 grados y una impedancia de 3336,19 con un ángulo de menos 72,56 grados, que nos da como resultado 120 partido en 3336.19, 35.96 miliamperes, 35,96 miliamperes con un ángulo de 75,56 grados. Recordando que este valor está en RMS, tanto si lo multiplico por raíz de 2 me va a entregar el valor peak por raíz de 2, valor peak, o sea 50.87, 50,87 miliamperes peak, y si este valor lo multiplico por 2 me va a dar el valor peak to peak, o sea 101.74 miliamperes peak to peak, con el mismo ángulo de desfase. Bien, ahora en el ejercicio que yo les subí en la hojita, yo calculé el complejo de una manera más directa. ¿Qué quiere decir? Que la fórmula de el módulo yo puedo hacer uso de la resistencia más la reactancia inductiva menos la reactancia capacitiva al cuadrado, y el ángulo puedo hacer uso de la tangente a la menos 1 de el inductor menos el condensador, reactancia obviamente, partido en la resistencia. Y esto que está aquí me va a dar exactamente el mismo resultado que la suma de los complejos que están acá. Es una manera directa de hacerlo.
¿ya? Pero el resultado va a ser el mismo, o sea, son dos caminos para lograr lo mismo. Comprobemos. En el caso de arriba, tendría los 1000 de la impedancia de la resistencia real más el inductor 0,314 menos la reactancia capacitiva, que eran 3183.1,1 al cuadrado, y el ángulo con la tangente a la menos 1 de 0,314 menos 3183,1, y esto dividido en la resistencia. Raíz de 1000 al cuadrado más el inductor menos el condensador, reactancia, no el valor del condensador, al cuadrado, y eso nos da 33,36.18, que es lo mismo que está aquí. 33,36,19 nos dio técnicamente lo mismo. 18, se nos bajó un decimal, y el ángulo (0.314 menos 3183.1 dividido en 1000), ángulo de 72,56, que es precisamente el mismo que nos dio acá, ángulo de 72,56 negativo. Bien, este es el circuito de RLC básico, y lo que nos queda ahora es obviamente trabajar con circuitos de impedancia paralelos, series y mixtos. Eso vamos a hacer un ejercicio a continuación.